Muy bien, muchas gracias. Vamos a compartir el tema que traemos hoy en el primer círculo de este espacio de legado negado en comunión con muchos espacios más. Bien, entonces, eh, este es el espacio de círculo de mujeres para el aprendizaje del autoconocimiento y, y conocimiento y autoconocimiento del sagrado femenino. Vamos a trabajar un tema muy especial a través de la lectura de una autora que se llama María Binetti, pero en realidad hay mucho en relación a esto y hay muchas investigadoras, investigadores y demás. Entonces es bastante amplio, pero vamos a usar este artículo de ellas y compartirlo. Bien, hay una asociación del tiempo como una linealidad. A lo que estamos más acostumbradas en la cultura, ¿verdad? Porque esto es una idea cultural, ¿verdad? Tenemos la idea de que existe un principio y un fin, un nacimiento y una muerte. Ujú. Eh, ¿Verdad? Es como una línea de tiempo, como vemos abajo, ¿verdad? De un punto hacia el otro. Es como la idea general interiorizada culturalmente sobre el tiempo. Pero esta idea del tiempo tuvo un nacimiento, así como todas las ideas, en un punto, ¿verdad? Por ejemplo, el nacimiento de Cristo es una de esas formas, no el nacimiento de Cristo, sino la interpretación del nacimiento de Cristo es una de esas formas de instaurar esta línea, un antes de y después de. Ajá. Así medimos el tiempo. De hecho, siempre lo medimos con líneas, ¿verdad? La línea del tiempo, la famosa línea del tiempo. Bueno, pues esa línea del tiempo la podríamos entender en un movimiento en el que se repiten muchos círculos, muchas circularidades. ¿Por qué? Porque anterior a esa percepción lineal del tiempo, existió un paradigma que entendía el tiempo de manera diferente. Entonces nos vamos a ir miles de años atrás, 25.000, 30.000 años atrás, donde están registradas, por ejemplo, las primeras cuentas del tiempo, que todas son lunares. Todos los calendarios antiguos son lunares y eso no es casual, porque hoy sabemos que las primeras que registraron el tiempo fueron las mujeres. Fue a través de una periodicidad que ya existe en el cuerpo de las mujeres, en la biología de las mujeres, que pudo registrar los ciclos del tiempo. Ujú. Entonces, el circulito que está arriba, que tiene muchos puntos, es como una manera diferente, pero ancestral. Entonces, también, pues muy familiar y muy común en otros espacios, donde encontramos que hay una diversidad de puntos dentro de una ciclicidad del tiempo. Ujú. Y de hecho es muy curioso porque en la matemática maya, por ejemplo, no existen números separados, sino que los números son una resonancia como el círculo de arriba. O sea, un círculo está en asociación un número está en asociación con otros números, nunca está solo. Y asimismo nosotras tenemos uno, después sigue el dos, después sigue el tres. En la matemática maya está el uno relacionado con el, el seis, el tal, por una filosofía, ¿verdad? Detrás de toda esa noción. Entonces, lo que se los traigo eso porque es una manera de comparar nociones que ya tenemos tan creadas, ¿verdad? Tan instauradas que no las cuestionamos. Entonces, hoy que es el comienzo, quiero compartirles que el tiempo, el comienzo, es una percepción. Y hoy comenzamos como en un eterno centro, que es lo que vamos a ver en este tema, el eterno retorno, la ciclicidad que nos acontece y que es lunar, porque la menstruación y la luna, ese ciclo eterno en el que estamos, refleja la percepción ancestral del tiempo, donde no existe un pasado y un futuro y un presente desconectados, sino que, que son en una continuidad, como el día, la noche. ¿En qué periodo? Pregunta Fiorella. Bueno, ahí estamos hablando del Paleolítico,
específicamente el Paleolítico, el Neolítico, aunque como dice Jung, todos estos siglos que nos separan del Paleolítico, ¿verdad? Que estamos hablando de 25.000 años, en la psique no existe esa gran distancia, sino que cualquier elemento primordial que nos conecte con una fuerza innata nos puede tener en ese tiempo, por lo mismo de esta noción antigua del tiempo, porque todo existe en latencia y no existe en un pasado que ya no está. O sea, nuestras ancestras están aquí, ¿verdad? A través de nuestras vidas. Entonces, es muy interesante. Entonces, existe un imaginario social que entiende que hay una ciclicidad femenina, ¿verdad? Que nuestro cuerpo está constantemente en cambio. Por eso la asociación con la serpiente, porque cambia todos los meses de piel y se renueva. O sea, nosotras somos eh, las que más podemos hablar de estos cambios cuando vivimos nuestro ciclo menstrual consciente, porque pasamos por un montón de fases, un montón de momentos en ese ciclo que luego vuelve a empezar. Entonces, hay algo que siempre comienza. Entonces, el comienzo es siempre en el presente, no fue, sino que es. Entonces, en el trasfondo de la cultura emerge cierto imaginario que asentado en esta periodicidad biológica de la fecundidad femenina y proyecta a la mujer como un ser cíclico, mutable, en oposición a una cierta linealidad e inmutabilidad masculina, ¿verdad? Como que hay cierta regularidad o estabilidad en el caso del imaginario sobre lo masculino. Este imaginario del cuerpo de la ciclicidad, de la biología de las mujeres, se remonta a la conciencia humana originaria y prehistórica, que le llaman, en la cual, ¿verdad?, la madre constituía y simbolizaba una realidad cíclica continuamente renacida en su seno. Entonces, también si viajamos todo ese tiempo en el ahora a esa noción en la antigüedad, o lo que llamamos prehistoria, paleolítico, neolítico, las madres eran el centro de las primeras sociedades que se fundaron, ¿verdad? Los primeros grupos. ¿Por qué? Porque la madre es el origen de la vida, la madre es la sustentadora de la vida, ¿m? La madre es la posibilidad de la vida. Gracias a la madre estamos aquí, todas nacimos de un útero. Y el padre no existía como figura todavía, ¿verdad? Todo era linaje materno, ¿verdad? Yo no sé quién fecundó a la madre, ¿verdad? Hay muchos machos, pero yo sí sé quién fue mi madre y sé de dónde, quién me tuvo, quién me alimentó, quién me cuidó, quién me transmitió los conocimientos, la madre de mi madre por la evolución, ¿verdad? Gracias a la madre de mi madre es que es posible la cultura también, porque es la que puede envejecer y transmitir los conocimientos que perpetúan la vida. Entonces, bueno, hay muchísima información de esto, vamos a seguir, eh, pues, rebuscando más, hay muchas hipótesis, hay mucha información, pero lo importante de esto es ver eso, ¿verdad? Que existe ese hecho fundamental y que está registrado también en el arte antiguo, arte paleolítico, neolítico, todo, cómo la madre era el centro, ¿verdad? De la existencia y las sociedades matrilineales que se mantienen hasta hoy también, ¿verdad? Donde no es que una, una mujer está por encima de otra, como una jerarquía, sino que habían clanes también femeninos para la gestión de la vida en las primeras sociedades. Bien, los ciclos femeninos, no, perdón, el imaginario falocéntrico, o sea, centrado en el falo, ¿verdad? Posterior, ha encubierto una continuidad cíclica. De lo real bajo la rigidez de una linealidad abstracta, donde el principio y el fin se excluyen de manera dualista. Principio y fin. Nunca son lo mismo, ¿verdad? Entonces, los ciclos femeninos representaban entonces la potencialidad de una vida y una naturaleza capaces de sobreponerse a su propio fin por la repetición inagotable de su origen. El círculo, la esfera, la rueda, la luna, la serpiente, eran símbolos de la vida eterna inagotable, tan circular como la sangre menstrual de la cual nacía la vida. Uh-huh. Ok, entonces todos esos símbolos, ¿verdad? El círculo, la esfera, la serpiente, representan esta continuidad eterna del tiempo,
porque ahora la eternidad tampoco es un tema común, ¿verdad? Es como demasiado abstracto, cuando en realidad la eternidad la podemos conocer a través de nuestros propios cuerpos, nuestra propia ciclicidad y en conexión con todos los ciclos de la Tierra, que también continuamente, ¿verdad? No tiene una línea la Tierra. Un arbolito nace y en sí tiene toda la potencia de todo lo de la eternidad, por así decirlo nuevamente. Entonces, ay, hemos conocido el tiempo de forma lineal, irrepetible e irreversible. De hecho, nos dicen, ¿verdad? El pasado no se puede cambiar, muy fijo. Entonces, desde tiempos antiguos, lo temporal se desdobla, ¿verdad? Un origen que se reproduce a sí mismo, que se repite. ¿No? Entonces, no estamos condenadas a lo que pasó y no pasó, sino que estamos continuamente renaciendo. Bueno, y abajo está la imagen de una diosa antigua china que se llama Niwa y tiene cabeza de mujer, porque las diosas son parte del imaginario común de la antigüedad, era lo más común, cosa que ahora es hasta una palabra a veces extraña en las sociedades más patriarcales, ¿verdad? Entonces, esa serpiente simboliza eso, el tiempo que se renueva, el ser que se renueva constantemente y el tiempo eterno que cambia. Entonces, el paradigma materno, podríamos decirle así, o sea, todo ese montón de ideas, imaginarios, estética, política, ética, todo lo que tiene que ver con esa manera de pensar fundada en lo materno, significaba entonces la fuerza creadora y recreadora de la vida, celebrada y bendecida en todas las cosas. Lejos de oponer de manera dualista lo femenino, lo masculino, la madre simboliza la vida misma, realizada por igual en toda la naturaleza, sea femenina o masculina. Su seno era el seno de la totalidad, el pulso vital, el orden y la medida de lo real. Entonces, cuando hablamos también de esa gran madre, no hablamos solo de mujeres, ¿verdad? Ni de oposiciones, hablamos de la totalidad. Cuando decimos eterno, no decimos, ¿verdad? Decimos totalidad. Igual la psique humana es una totalidad. No tenemos lo masculino por un lado y lo femenino por otro. Interactúan constantemente. Entonces no existe el dualismo del día y la noche, es, es un reduccionismo lineal, porque el día y la noche no existen por separado. El día y la noche son una unidad. Entonces volver a la unidad es volver al círculo de la vida. Y vea qué poderoso también esto de la recreación y la creación, o sea, el centro del todo, el todo es el que crea. El universo es esencialmente femenino en eso, es creador de vida. Entonces, ahí tenemos unas figuritas antiguas, ¿verdad? Paleolíticas, y la del centro es babilónica, neolítica. No, mentira, la del centro es de la edad del bronce, las otras dos son neolíticas. Estas dos imágenes representan en esa voluptuosidad, por ejemplo, esa grandeza de lo que significaba la madre, el lugar que tenía como autoridad, ¿verdad? Como centro de la existencia, posibilidad de la vida, fuente creador y recreador de la existencia y recreador, no solamente creador, porque está en potencia todo el tiempo. Hay algo muy interesante en el lenguaje que se los voy a compartir, que comparte ella, es que la raíz indoeuropea ma designa no solo la función generadora y nutricia de madre, ¿verdad? Sino que también significa medida, inteligencia y orden. La raíz ma. En sánscrito, madre se dice mata y significa tanto a quien genera la vida como a quien la mide y la conoce. Ujú. Conoce lo generado. De ahí viene la palabra útero y medida. Matit, medida y conocimiento, exactitud. Amati, medir. Matemática significa por derivación el conocimiento o sabiduría de la madre. La convertibilidad del término madre con la medida y el conocimiento es también identificable en la palabra babilónica me, sabiduría materna, y reaparece en el sánscrito meda, sabiduría femenina. Que no por nada filosofía significa amor a Sofía. ¿Quién es Sofía? Es la madre.
Entonces, este pequeño eslabón a través del lenguaje nos da a entender que el tiempo y la medida del tiempo y el fundamento del conocimiento, también los libros de Sofía en la Biblia, ¿verdad? Eh, o más bien, cómo se nombra a Sofía dentro de la Biblia como esa voz de sabiduría. Si investigamos, las diosas siempre representan la sabiduría. Son las que sacan de apuros, las que dan la llave, las que dicen por dónde es. Son la encarnación de la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay también una hipótesis muy fundamentada de que las que primero crearon esta medida del tiempo, esta medida de la construcción de los hogares, por ejemplo, y la construcción de la cultura, tiene que ver con la sabiduría que proviene de la experiencia directa desde las mujeres. Entonces, esto me parece muy poderoso. Dicho brevemente, la etimología indoeuropea manifiesta la intuición del seno materno como medida, conocimiento y sabiduría, ante todo del ser humano concreto individual y por extensión análoga del universo entero. Entonces, desde nuestros cuerpos hacia la comprensión del universo. Entonces hay un mar que nos recuerda quién somos, creadoras, también poseedoras de sabiduría instintiva, creadoras de conocimiento, ¿m? y, y, y hay que reconocerlo dentro de nosotras. Ahora, sangre, luna, medida. ¿Por qué? Sobre la percepción de la conciencia primitiva se sostiene la idea de que la sangre menstrual creaba, formaba y alimentaba el nuevo ser gestado. De aquí que la sangre fuera interpretada desde tiempos inmemoriales como el principio vital, el alma, la sustancia de lo humano. Y es que es muy claro, y es algo que ahorita tampoco, o sea, es muy claro verlo. Si hay sangre menstrual, imagínense hace miles de años cuando no había tanto lenguaje, ¿verdad? Y había tanta observación de la naturaleza. Entonces, si hay sangre menstrual, entonces, ¿verdad? Que hay sangre menstrual. Si la sangre menstrual se va, es porque va a venir la vida. O sea, la sangre se detiene y la mujer está en gestación. Eso es un hecho absolutamente, ¿verdad? Proveniente de la sabiduría de la observación. Entonces, ¿qué pasa con esa sangre? Esa sangre es el cimiento de la vida, es la sangre que nos alimenta en la existencia humana. Y la posibilidad de que haya la sangre, ¿verdad? Es esa posibilidad también de contar los meses, de contar el tiempo, ¿verdad? El primer registro de calendario lunar es una figura de una mujer, una escultura, ella sosteniéndose su vientre y hay 13 rayitas a su lado. Claramente es una cuenta del tiempo a través de la sangre menstrual. Entonces, desde el punto de vista macrocósmico, esa periodicidad menstrual coincide con las fases de la luna, interpretada por la conciencia primitiva como la causa última de la fertilidad y la concepción universal, madre por eso de toda la humanidad. Entonces, la luna también representa a esa madre. Entonces, sangre, luna, medida, de ahí viene la palabra menstruación. Mens tiene que ver con mes, con medir, menstrual. Es otra clave a través del lenguaje. Entonces, madre matriz. Ustedes han visto que en la universidad, en el colegio, uno le dice, bueno, haga la matriz de tal proyecto. Qué interesante, ¿verdad? Haga la matriz. O sea, la matriz es el análisis primordial, ese es de lo que usted parte para hacer el resto. Pero hay una matriz y la matriz es el origen. Expresa la esencia de una realidad autoproducida afirmada en la inmanencia de su origen, o sea, en el aquí y el ahora del origen que se autorreproduce a través de la matriz, la cual se reconoce como energía creadora. La gran madre, que es este arquetipo de la madre de todas las madres, la gran ancestra, el arquetipo de la gran madre es la contradicción misma de todos los opuestos que la realidad expresa, porque es la unidad. La gran madre es el círculo, es la esfera, todo lo contiene, todo lo contiene, no hay nada que esté fuera de esta parte, siendo parte. La madre tierra, todo lo que hay en Pachamama es de Pachamama, sea antiguo, sea presente, sea tecnológico, sea ancestral, es de Pachamama todo.
Entonces no hay las contradicciones se apaciguan, se entienden en la unidad. Entonces ahí no tenemos el ping-pong de bueno, malo, positivo, negativo, día, noche, mujer, hombre, femenino, masculino, sino que entendemos que estamos en una unidad, contenidas, abrazadas, no hay guerra interna, sino que hay una unidad. Entonces un símbolo que nos recuerda esto es el Ouroboros, la serpiente que se come su propia cola, o sea que está continuamente en esa autoproducción creadora, ¿verdad? Entre la vida y la muerte, el origen y el fin, la oscuridad y la luz, medida como principio de unidad, intercambio, transformación, justificado por la naturaleza urobórica del seno materno. ¿Ok? Entonces, el seno materno es ese que abraza todo, abraza, abraza lo bello, abraza lo horrible, abraza lo primero, abraza lo último en una unidad. ¿Mm? La vida, la muerte, por eso los entierros en este primordial origen, los entierros eran en cuevas, por ejemplo, muchos, y es porque la cueva es un símbolo de nacimiento, entonces para el renacimiento, porque nosotras nacimos de una cueva, ¿verdad? Que es eh, el canal de la vagina, la vulva, es la cueva. Por eso las vírgenes están en cuevas también, es húmedo, ¿verdad? Y entonces ahí, cuando enterramos un cuerpo en la tierra, estamos realmente recordando que somos semillas y que somos plantadas para renacer. Bien, entonces mis preguntas, me gustaría preguntarles qué sentimientos brotan de ustedes con este tipo de conocimiento, si les parece muy natural, bien, sí, claro, yo eso ya, yo lo sé, no sé por qué lo sé, pero yo lo sé, como dicen, ¿verdad? Lo que sabemos, pero no sabemos por qué lo sabemos. Y si has vivido experiencias que se repiten en tu vida de alguna manera, pero que esa experiencia de alguna manera te encuentra en un lugar diferente, o sea, lo que te pasó a los 15 años, lo que te pasó a los 20 años, a los 30, entonces, ¿has cambiado tú? Que lo que se repite, tú dónde estás con tu nueva piel, ¿verdad? Y un ejercicio que me gustaría que pudiéramos hacer es imaginar una cueva, ¿verdad? Donde colocar aquello que queremos que renazca de otra forma en nuestras vidas, aquello que queremos sembrar, poner en una maceta, poner en una cueva, poner en una vasija, para que pueda resurgir de una forma nueva de esta forma de cambio del tiempo. Entonces esa es la reflexión que nos queda de este tema y voy aquí a dejar de compartir. También voy a dejar de grabar para las que nos ven posterior y ahora quedamos en el círculo para trabajar